Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos a un invitado que nos va a acercar a lo que es hablar sobre la protección al enfermo de terapias pseudocientíficas. Para esto, el Fernando Cervera, que es biólogo, pertenece a una asociación cuyo nombre es APET. Es muy difícil porque termina en TP. Y nos va a explicar de qué trata este tema. Así que sin más demora, Fernando, ¿qué tal estás hoy? Muy bien. Oye, cuéntanos de qué se trata esta asociación de protección del enfermo de terapias pseudocientíficas. Nuestra asociación básicamente se dedica a intentar conseguir cambios legislativos que protejan los derechos del paciente frente a terapias que parecen científicas pero no lo son y suponen una estafa para el paciente. Y yo entré a la asociación cuando se estaba constituyendo como tal, porque soy divulgador científico, entre otras cosas, y pues una de las cosas que consideramos que los pacientes más necesitan es información veraz sobre su enfermedad y sobre su tratamiento, para que en base a eso pues tengan libertad para elegir su opción la opción que ellos consideran más apropiada. Y entonces yo entré en la asociación en su momento como divulgador científico. ¿Y esto hace cuánto existe esta asociación? Pues creo que hace poquito hicimos los 2 años. Fíjate, o sea, creo. muy nueva. Y desde que empezáis, ¿tenéis mucho movimiento de gente o cómo lo hacéis para informaros también de todo? ¿Cómo os llegan a vosotros los primeros casos de problemas con estas terapias pseudocientíficas? Pues bueno, nosotros los casos nos llegan a través de formularios de contacto que tenemos en internet. Luego verificamos los casos y nos ponemos en contacto con las personas para ver en qué podemos ayudar. O ya no solamente directamente casos afectados, muchas veces lo que nos escribe, tenemos formularios de contacto para gente que tiene dudas sobre si una terapia es científica o pseudocientífica, es decir, si supone una estafa para el paciente o no supone una estafa para el paciente. Y entonces, pues nuestro contacto con la gente viene de ahí. Somos un grupo bastante numeroso de gente, creo que actualmente estaremos en torno a los 130 afiliados, supongo, más o menos. Y gran parte de los afiliados de la asociación, pues hay una parte que son afectados por pseudoterapias, hay otra parte que son sencillamente gente de a pie que cree que esta también es su lucha, y luego por otro lado también tenemos mucha gente con formación científico-técnica que pues somos que a veces que nos encargamos de obtener la información acerca de las bases científicas o no de diversas pseudociencias. Ahora quería yo que definieras, para los que nos están viendo, ¿a qué llamas terapias pseudocientíficas? Pues como el nombre indica, pseudocientífica significa que es falsamente científica, es decir, una terapia pseudocientífica es aquella que, a pesar de que no se basa en el conocimiento científico médico, secuestra el nombre de la medicina y la ciencia para poder presentarse a los pacientes. O sea, en principio empieza desde una base que no es cierta, no es verdad. Se escudan en que son terapias, sin decir lo que es la verdad realmente, para así tener al paciente cogido y con esperanza de algo que quizá no es cierta, vamos. Claro, exactamente. Las pseudoterapias parten de un conocimiento falso que no está respaldado por ningún conocimiento científico médico, y utilizan eso, lo que comentas, el nombre de la ciencia o el nombre de la medicina para venderse a los pacientes. De hecho, al fin y al cabo, gran parte de las pseudoterapias no dejan de ser productos de marketing, básicamente. Claro. Entonces, parte de esa apariencia para venderse al paciente, que no olvidemos que estas cosas se venden, no se regalan, estas cosas las venden a los pacientes, pues parte de esa estrategia consiste en tener una apariencia científica, y de ahí lo de pseudocientífica. Y ahora quería yo pasar a otro punto más, que enumeraras algunas de estas pseudoterapias, porque la gente podrá decir, bueno, en realidad no sé a qué se refieren en concreto.
Y entonces, Claro. ¿qué nombra alguna de ellas, que la que se utilicen más para que nos situemos? Pues, por ejemplo, está la homeopatía, que dice poder curar mediante diluciones extremas de compuestos que no tienen ningún tipo de valor farmacológico. Está, por ejemplo, el biomagnetismo, que dice que aplicando pequeños imanes te puedes curar, entre otras cosas, del SIDA y del cáncer. Está el Reiki, que dice que puedes modificar, que los practicantes de Reiki pueden modificar canales energéticos dentro del cuerpo para alcanzar la sanación. Está la bioneuroemoción, que es una pseudoterapia que afirma que la enfermedad en sí misma no existe, sino que todo tiene una causa psicológica y que realmente si tienes cáncer es porque has tenido una experiencia traumática y por eso te ha ocurrido esa desgracia. Tenemos la terapia cuántica, que dice poder curar al enfermo mediante la modificación de frecuencias cuánticas, lo cual no tiene ningún tipo de sentido a los ojos de la ciencia actual. Y bueno, esos son algunos ejemplos de algunas de las más conocidas y de las más mediáticas. Claro, entonces en la utilización, vamos a ver, la utilización de estas terapias, ¿son negativas? A ver, una pseudoterapia, partimos de la base de que su fundamento teórico es falso. Entonces, el peligro de utilizar pseudoterapias, al menos el peligro médico, viene por 3 vías. La primera vía es que mucha gente utiliza pseudoterapias en lugar de terapias científicas, es decir, sustituyen su tratamiento. Luego, sustituir algo que funciona o que se conoce su mecanismo de acción y que sabe que en muchos casos puede curarte, por algo que no funciona, entra en un riesgo, que es un abandono de tratamiento, que si la enfermedad es una enfermedad grave, puede llevarte a la muerte. Luego, por otro lado, no hay que olvidar que estas pseudoterapias no siempre son inocuas, es decir, a veces tienen efectos negativos. Por ejemplo, la terapia ortomolecular se fundamenta en dar un exceso de vitaminas a los pacientes. Lo que pasa, la hipervitaminosis puede provocar problemas de salud graves. Es decir, el segundo riesgo ya no es un abandono de tratamiento, sino que realmente cuando uno está tomando una pseudoterapia, esta pseudoterapia puede tener efectos perjudiciales para el paciente. Y luego, por último, una cosa que no hay que olvidar es que al paciente se le engaña, el tercer problema, la tercera vía de acción de daño para el paciente, es que supone una estafa económica y una estafa moral. Es decir, se pueden llegar a dar falsas esperanzas a personas en una situación muy delicada que se están agarrando un clavo ardiendo, y luego, por otro lado, no hay que evitar que esta gente vende sus productos, no los regala. Entonces, supone una estafa económica al paciente. Luego, por esas 3 vías, el paciente sale dañado con estas pseudoterapias. Claro. Y, por ejemplo, tenemos algún paciente que ha podido usar la homeopatía y diga, bueno, no, pero es que me ha mejorado, o la acupuntura misma, ¿no? O sea, ellos pueden estar engañados quizás por una mejoría de ese problema que están teniendo, pero a la larga se supone que no, porque hay gente que habrá tenido experiencias positivas, ¿no? Eso no quita en que cuando lleguen, por ejemplo, a un tratamiento de un cáncer, se vean enfrentadas la pseudoterapia con la ciencia, ¿no? O sea que hay casos más límite, me imagino. Aquí hay que matizar una cosa muy importante, que son 2 conceptos. Es el concepto de efecto placebo y luego está el concepto de pues del desarrollo normal de la enfermedad. Es decir, por un lado, mucha gente utiliza homeopatía, por continuar con el ejemplo que me has puesto, para tratar enfermedades de bajo calado, como puede ser un constipado, ¿vale? Entonces, si no está constipado, al fin y al cabo, pues uno acaba recuperándose por sí mismo. Luego, hay muchos estudios científicos que dicen que el constipado, sus síntomas y su tiempo de duración es el mismo utilizando homeopatía que no utilizando homeopatía. Pero la gente que está tomando homeopatía, como al final se cura del constipado también, relaciona estar tomando homeopatía con haberse curado. Es decir, mucha gente toma estos tratamientos para enfermedades que realmente se curan solas. Entonces relacionan haberse curado con haber tomado homeopatía. Luego está el concepto de efecto placebo. El efecto placebo es que la mente es muy poderosa. Es decir, si uno cree que está recibiendo un tratamiento, eso activa ciertos circuitos neuronales que al final lo que hacen es liberar neurotransmisores que
que al fin y al cabo lo que hacen es que te hacen sentir mejor o pueden tener una reducción parcial del dolor momentánea por el hecho de pensar que te están tratando una enfermedad, ¿vale? Y eso ocurre con la homeopatía, pero ocurre si a un grupo de pacientes le das agua creyendo que están siendo tratados, o le das azúcar, o le das un caramelo, o le das un chupachus, ¿vale? Es decir, el efecto placebo sencillamente es que tú, por el mero hecho de pensar que te están tratando, te sientes más acompañado en tu enfermedad. Entonces, eso al fin y al cabo genera una sensación de bienestar. Entonces, combinando el desarrollo normal de la enfermedad con el efecto placebo, se explica por qué mucha gente cree que esto le ha podido tener algún beneficio puntual en algún momento dado. Pero luego cuando estamos hablando de enfermedades graves, como tal cual dices, pues obviamente ni el efecto placebo no te puede curar ninguna enfermedad. El efecto placebo te puede hacer sentir mejor momentáneamente. Pero el efecto placebo no sirve para curar, ni para bajar la fiebre, ni para curarte del cáncer, ni para curarte de enfermedades bacterianas. Hace poco tuvimos el caso de un niño fallecido en Italia porque sus padres usaban homeopatía para tratar una otitis, por ejemplo. Sí, Entonces, el desarrollo de la enfermedad no es curarse, aunque no des nada, pues al final el paciente no se va a curar y pueden pasar casos graves como el fallecido por otitis. Claro. En Italia. Entonces, en enfermedades leves no va a tener el impacto negativo tan grande, pero sí ha habido casos, ¿no? Os habéis encontrado como también como un cáncer, bueno, esa otitis que has contado, pero también en cáncer, con el cáncer, que dejan de a lo mejor seguir el tratamiento de quimioterapia porque eso te sienta mal y entonces es como un engaño también para el paciente, ¿no? Hay que matizar que para casos leves también pueden ocurrir problemas, porque tal cual he dicho antes, los productos pseudocientíficos no siempre son inocuos. Una pseudoterapia que tiene efectos secundarios muy graves para los pacientes, que muchas veces van al pseudoterapeuta sencillamente con un pequeño dolor de estómago, es la hidroterapia de colon, que consiste en que el terapeuta llega a movilizar decenas de litros de agua por el recto del paciente mediante pues, tubos de entrada y salida, ¿vale? Como si dijéramos como pues, pequeñas mangueras, ¿vale? Para entrar y salir. Entonces, al fin y al cabo, lo que pasa es que al final estás desajustando la flora bacteriana del paciente y además eso puede producir una perforación en el intestino. Y muchas veces se han reportado casos de ese tipo de lesiones y problemas para pacientes que no tenían prácticamente absolutamente nada y que fueron al pseudoterapeuta y este decidió pues darle un tratamiento. Eso para problemas leves, matizar eso. Y para problemas complejos, que es lo que tú comentas, claro, el problema es mucho más grave, porque al fin y al cabo cuando tú tienes una enfermedad grave y no te la tratas, el desarrollo puede ser mortal. Claro. O puede ser muy grave. Entonces, claro, nosotros conocemos muchos casos tanto de afectados por dolencias leves como afectados por dolencias graves que se han dejado de tratar, por ejemplo, un cáncer y han fallecido a causa del uso de pseudoterapias. Y otra pregunta, me has nombrado el Reiki. ¿Por qué, si el Reiki has dicho tú que es pseudocientífica y que puede ser negativa, cómo esto existe en hospitales? ¿Cómo se permite actualmente? Porque sabemos de hospitales que existe como le ofrecen al paciente también esta terapia, ¿no? Porque hasta hace poquito, no se ha empezado a hablar de este tema. De hecho, nosotros, mucha de la gente que estamos en la asociación, llevamos mucho más años de los que llevamos en la asociación intentando alertar sobre este problema. Pero hasta ahora se ha hecho la vista gorda. Y luego, a muchos profesionales de la salud, hay profesionales muy, muy competentes, obviamente, pero luego tener estudios universitarios no te asegura ser una persona cabal y tener el conocimiento suficiente para distinguir ciencia de pseudociencia. Porque muchos profesionales de la salud no tienen conocimientos básicos para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Y luego además hay intereses económicos muy fuertes ligados. Entonces, espérate un momento, ¿cómo un profesional no tiene capacidad de distinguir entre ciencia y pseudociencias? Un profesional de la salud me choca una barbaridad, o es que son tantos los intereses económicos que nublan esa diferenciación, ¿no?, que existe realmente, porque un profesional de la salud, ¿cómo no distingue entre ciencia y pseudociencia? De todo hay, pero yo lo que creo más, lo que creo después de haber visto muchas de estas gentes que practican pseudoterapias por la vía pública, muchas veces son creyentes convencidos, es decir, ellos realmente creen de forma muy fuerte que esas pseudoterapias funcionan. Entonces, básicamente es que tener un título universitario no significa que seas una persona capaz de distinguir
ciencias de creencias que no tienen ningún tipo de fundamento científico. Entonces, muchos profesionales de la salud, tristemente, yo creo que no tienen las competencias adecuadas para saber distinguir entre un pseudotratamiento y un tratamiento de verdad. Porque también hay buenos y malos profesionales, claro. Claro, pero eso choca, ¿verdad? Y entonces, eso, ¿cómo vosotros estáis intentando alertar también, por ejemplo, en los hospitales que existe el Reiki, como le ofrecen como terapia? ¿Qué podéis hacer vosotros ahí, la asociación? Bueno, pues estamos reuniendo a los políticos, estamos intentando concienciar a la gente de los hospitales, a los dirigentes, pues a la gente que dirige hospitales, y poco a poco estamos consiguiendo cosas. Mira, te pongo otro ejemplo mucho más sangrante que el tema del Reiki, porque el Reiki al menos es una cuestión marginal en algunos hospitales, no es algo generalizado. No. Hay unos cuantos casos y eso ha saltado a la prensa, ¿vale? Pero la homeopatía se vende en todas las farmacias de este país. Sí, es verdad. Todas no, casi todas. Hay algunas farmacias que se niegan a participar en el engaño colectivo de la homeopatía, ¿vale? En este caso, sí que hay un problema de intereses económicos, porque la homeopatía sí que mueve muchos millones de euros y al fin y al cabo también forma parte de la facturación de las farmacias normales. Entonces, en ese caso, yo creo que sí que hay un componente de que hay muchos farmacéuticos que hace muchos años que estudiaron, muy claro que es la homeopatía y la venden igualmente, pero luego hay una gran cantidad de gente que tiene farmacias que sabe que la homeopatía no funciona, pero la vende porque la gente se la pide. Es verdad que están muy extendidas porque la misma homeopatía ya, como tú has dicho antes, como hay profesionales sanitarios en los que la gente confía y dice, bueno, este es médico y me aconseja homeopatía, entonces te confías. Y encima en las farmacias lo venden, es un poco confuso todo, ¿no? Lo que consiguen. Y los intereses económicos, bueno, ellos van haciendo ganancias y es lo que les importa, ¿no? Pero qué difícil para luchar contra eso. Vosotros os implicáis porque esta asociación, no sé si es sin ánimo de lucro o cómo lo hacéis, cómo os mantenéis, pero qué generosidad, porque esto de ir contracorriente debe ser muy duro, ¿no? Es muy duro, sobre todo porque, tal cual dices, nosotros no tenemos ningún sueldo asociado a nuestra actividad en la asociación. La asociación, de hecho, por ahora no está ni cobrando cuotas a los socios para mantener la estructura interna. Luego, realmente, todo lo que hacemos, fotocopias, todas las cosas que hacemos, sale todo de nuestro bolsillo. Y nosotros no tenemos ningún tipo de financiación detrás, es decir, nosotros somos totalmente independientes, no tenemos ningún tipo de, además, como somos una asociación, las cuentas son consultables y no hay nosotros no tenemos ningún tipo de soporte económico por parte de ni ninguna empresa, ni ninguna institución, sencillamente lo que nosotros aportamos. Y luego, el tiempo que aportamos es el que tenemos nosotros. Nosotros, entre los huecos que tenemos en el trabajo, entre los fines de semana, momentos libres, es cuando nosotros nos dedicamos a la asociación. Luego sí es muy duro porque realmente nosotros, al fin y al cabo, no vivimos ni de las pseudociencias, ni de la lucha contra las pseudociencias, pero es que nuestro enemigo, por así decirlo, es decir, las empresas y la gente que vende estas cosas y que al fin y al cabo provoca problemas a los pacientes, esa gente sí que vive de ello. Es decir, el día que la homeopatía deje de venderse en las farmacias, yo no voy a ganar ni perder dinero, pero los dueños de las farmacias y las empresas farmacéuticas sí que van a perder dinero. Entonces, para ellos es una lucha, pues obviamente están luchando por ganarse el pan de forma ilícita, pero están luchando por su dinero y nosotros no tenemos ningún interés económico en esta lucha. Claro, bueno, vuestro interés realmente es por el paciente. Entonces, hoy día raro, pero existe una honestidad profesional por vuestra parte, ¿no? Y de querer esclarecer lo que es la verdad en eso, lo que es la actuación, bueno, lo que tiene que existir en la sociedad, ¿no? Que es una limpieza y el ofrecer la ciencia y no esa pseudociencia. Pero vaya generosidad, ¿eh? Menuda asociación tenéis. Yo creo que claro, es que yo creo que un ciudadano y un ser humano, al fin y al cabo, puede intentar dejar su sociedad, el mundo o su país o su región o lo que cada uno quiera ver, puede intentar luchar por dejarlo mejor
por dejarlo peor. Y nosotros creemos en intentar hacer las cosas para bien de no solamente de nosotros, sino de las generaciones que vienen detrás, y creemos realmente en luchar por los derechos del paciente, porque miren ustedes, es que pacientes al final hemos sido todos. ¿Quién no ha estado enfermo alguna vez? La ciencia no debe ser algo que esté encerrado en su torre de marfil, alejado de la gente, sino la ciencia pertenece al pueblo, y el pueblo tiene el derecho de tener esos conocimientos que la ciencia le puede dar. Y luego tenemos, por otro lado, gente que utiliza el desconocimiento de la población para intentar engañarlos. Entonces nosotros creemos que nuestra obligación para con nuestra sociedad, que nos ha permitido formarnos y que nos ha permitido pues tener ese conocimiento, es compartir ese conocimiento e intentar evitar que la gente llegue a situaciones que incluso le pueden llegar a costar la vida. Claro. Y nos quedan ya 3 minutos. Quería yo que te dirigieras a los oyentes para decirle, alertar, de qué manera se puede, alertarles tú sobre estas prácticas de pseudociencia, sobre estos ofrecimientos, sobre cómo pueden darse cuenta de que están ahí, que cómo estar alerta a ellos, cómo protegerse. Pues lo más importante que deben de saber los oyentes es que en este mundo mucha gente intenta engañarnos, y muchas veces imagine el oyente que va a comprar un coche, y cuando va a comprar el coche, imagine que se subiera al coche, se pillara lo que dice el vendedor de ellos, y por sí mismo no intentara verificar lo que está comprando. Voy a comprar un coche que no funciona y gastarse mucho dinero. Pues si eso lo hacemos para un coche, ¿cómo lo vamos a hacer para nuestra salud? Que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que tenemos. Entonces, la forma más fácil de intentar evitar fraudes por parte de la gente que obviamente no tiene conocimientos de cualquier cosa es muy fácil. En España la sanidad es pública y gratuita. Es decir, pregunten a sus médicos. Si viene alguien y le dice que le va a tratar el cáncer utilizando hierbas, o que le va a curar el cáncer dándole vitamina C, que le va a curar un resfriado dándole homeopatía, pregunten a su médico de cabecera. Aquí también hay un problema muchas veces, y es que, como hemos dicho antes, sí que hay cierto grado de infiltración por parte de las pseudoterapias en los sistemas públicos. Pero eso generalmente, pues la mayoría de médicos son personas honestas que entienden la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Pero luego, por otro lado, no está de mal que, por ejemplo, un paciente está intentando vender algo que parece maravilloso, que con muy poco te vas a curar de mucho, ¿vale? Que intente buscar una segunda opinión. Internet también está plagado de páginas web falsas, de blogs de gente que habla sin saber muchas veces. Entonces, entiendo que muchas veces es difícil encontrar información. Así que lo que yo puedo recomendar de forma más evidente es que, por favor, hablad con vuestros médicos. Porque ellos, más que nadie, saben el tratamiento que estáis llevando y saben los problemas que puede tener dar o dejar de dar un tratamiento científico a costa de dar uno pseudocientífico. Oye, pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por esa generosidad con la sociedad y bueno, con todos, que este tiempo es muy importante para nosotros porque nos informa, y es verdad, como estamos muchas veces por el puro buenismo, ¿no? Que te fías de todo el mundo porque normalmente alguien le ha ido bien y tú dices, ay, pues a mí me puede ir, nos dejamos llevar, pero yo creo que tenemos que poner un poco cabeza, sobre todo cuando es con la salud, ¿no? Como tú has dicho antes, que es una cosa muy seria, y en manos de nuestros médicos. Pues Fernando, claro, muy agradecidos, ¿eh? Hay un capítulo de la Biblia, el capítulo 38, en concreto el Eclesiástico, que habla de forma muy directa sobre el papel del médico, y particularmente en Eclesiástico 38:12 encontramos una frase que es que dice mucho sobre el valor de la medicina, y dice así: después deja actuar al médico, porque el Señor lo creó, que no sea parte de ti porque lo necesitas. Yo creo que es una cita bastante directa. Nunca la había oído. Pues nada, ahí la tenemos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
que nada, ánimo con toda esta labor que estáis haciendo y ya sabemos dónde estáis, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Cualquier cosa nos pueden contactar los oyentes o ustedes. Muchas gracias. Pues nada, queridos oyentes, nos despedimos y tenemos que estar alerta ante estas terapias pseudocientíficas que nos proponen y que que rayan con la ciencia, o sea que tenemos que estar alerta y buscar en páginas web como la asociación de esta que lucha con generosidad por mejorar todo lo que nos rodea. Muchas gracias y hasta el próximo programa.